¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a tratar el tema sobre el comportamiento de la inflación y los salarios reales en el país, porque nos parece además de un tema interesante, pues cuál es la evidencia que ha permitido, por un lado, bajar la tasa de precios de bienes y servicios, y por otro lado, cómo se ha venido dando paulatinamente una recuperación consistente de los salarios mínimos, tanto del salario general como el de los salarios profesionales. Y nos parece que es un buen referente para evaluar el tema en este marco de complejidades económicas que ha padecido el país, por lo menos en las últimas 4 décadas. Aquí lo hemos insistido, lo hemos subrayado en Ecoeconómico, que la inflación es una especie de impuesto social que roba poder de compra a los trabajadores con los salarios más bajos. Y hemos también subrayado que el no tener estabilidad de precios, niveles bajos de acuerdo a las metas del Banco de México, pues distorsiona el conjunto de precios relativos de la economía y genera fenómenos alrededor de la inflación, del alza de precios permanentes en bienes y servicios, pues altera el conjunto de indicadores económicos del país. Por lo tanto, pues la preocupación relevante no solo del Banco de México, sino también de los gobiernos, es lograr una baja inflación y luego una estabilización permanente para tener paridad cambiaria estable, para contar con tipos de interés que vayan, en las tasas de interés que vayan paulatinamente generando condiciones para la inversión productiva. Lo que podemos destacar es que las tasas mensuales en el periodo reciente han manifestado una reducción en el nivel general de precios, y eso nos parece un elemento muy relevante. Y aquí hay 2 ámbitos que hemos nosotros evaluado. Por un lado, la tasa general de la inflación y los precios de los productos del campo, que nos parece que es un buen referente para poder evaluar cómo se va generando paulatinamente la reducción de precios en bienes y servicios. Y en este ámbito, en efecto, se han reducido los precios. Y por el otro lado, en el ámbito territorial, en el marco de las ciudades que monitorea el INEGI y las entidades federativas, pues hay una reducción dispareja de los precios, contrastantes, si lo quieren ver de esa manera, pero paulatinamente vienen bajando, no con el mismo ritmo que, digamos, la tasa general. Y esas disparidades, desigualdades en la reducción de precios de bienes y servicios, pues es la complejidad de poder alcanzar la tasa meta de 3%, y también a propósito de esto que se ha planteado el Banco de México, hemos insistido de que se podrá lograr esa meta pues hasta el primer trimestre del 2025, de manera que pues hay que tener paciencia y hay que introducirnos a conocer la narrativa específica del comportamiento de precios y, por el otro lado, de cómo van mejorando los salarios en el país. La tasa general y los productos agropecuarios han tenido un comportamiento decreciente en los precios. A la primera quincena de agosto, que es el reporte más reciente del INEGI, la tasa de inflación en el país fue de 4.67%. Si nos vamos al mes de enero, tenemos que la tasa fue de 7.91, es decir, ya hay una reducción muy visible en la tasa general. Y si lo comparamos al cierre
del 2022, la inflación fue de 7.82. Es decir, mes a mes, como lo pueden ver en la gráfica, pues ha habido una reducción consistente en la tasa general de precios. Cuando revisamos el precio de los productos agropecuarios, que está compuesto por frutas y verduras y productos pecuarios, frutas y verduras tuvo un aumento a la primera quincena de agosto de 8.66% y los productos pecuarios de apenas 0.2%. En conjunto, los productos agropecuarios a esta primera quincena de agosto descendió a 3.98 desde la tasa de enero, que fue de 9.93. Es decir, también hay un decrecimiento en los precios de los productos agropecuarios. Sin embargo, sí hay que hacer notar que con respecto a julio ha habido un leve crecimiento, porque la tasa de julio fue de 3.16 y de la primera quincena de agosto subió a 3.98, que es parte de lo que hemos destacado como la complejidad para buscar homogenizar la disminución de precios de este tipo de productos del campo. En las ciudades, a nivel territorial, diríamos, a nivel de las ciudades, podemos destacar las ciudades más caras del país a esta primera quincena de agosto. Las ciudades, 5 ciudades, pues se encuentran por encima de la tasa nacional de 4.67. Mérida, Yucatán; Jacona, Michoacán; Campeche, capital; Tepic, Nayarit; y Córdoba, Veracruz. En promedio, estas 5 ciudades reportaron una inflación de 6.4%, superior a la tasa nacional. Y las ciudades más baratas del país también son 5. Destacamos 5, que es el caso de Torreón, Coahuila; Toluca, el Estado de México; Ciudad Jiménez, Chihuahua; Ciudad Juárez, Chihuahua; y Monclova, Coahuila. En promedio, estas 5 entidades reportaron una tasa de 2.97% a la primera quincena del mes de agosto, menor a la tasa nacional de 4.67. A nivel de las entidades federativas, destacamos las 5 entidades federativas con inflación más alta, que es Yucatán, Campeche, Michoacán, Nayarit y Aguascalientes. En promedio, estas 5 entidades federativas reportaron una tasa de inflación de 6.2% en términos anuales, también superior a la tasa nacional. Y las entidades federativas con menor crecimiento en la tasa general de inflación es Coahuila, Sonora, Nuevo León, el Estado de México y Chihuahua. En promedio, estas 5 entidades tuvieron una tasa de 3.68, menor a la tasa nacional de 4.67 en términos anuales. ¿Cuál es la perspectiva de inflación que se está estimando hacia el cierre del presente año? Hay varias estimaciones o pronósticos de cierre en la tasa general de inflación. En los precriterios de política económica por parte del gobierno federal, estima que la inflación estaría cerrando sobre 5%. En el caso de los especialistas en economía del sector privado que encuesta el Banco de México, prevé una inflación al cierre de este año de 4.6%. Y la encuesta de Citibanamex prevé un aumento al cierre de este año de los precios de bienes y servicios de 4.67%. Como podemos observar, en cualquiera de los pronósticos que consideremos, todos son por abajo de la tasa del 2022, que fue de 7.82%. Esa es la expectativa más reciente en términos de las previsiones o pronósticos de la tasa de inflación en el presente año.
En el caso de la perspectiva del salario mínimo, hacemos el recuento desde el 2018, previo a la pandemia, hasta julio del presente año, del 2023. Es un recuento en el cual vemos que el salario mínimo general diario pasó de 88 pesos en términos nominales a 207 pesos diarios al mes de julio. Esto implica que el salario mínimo tuvo un incremento de 134.8%. Si restamos el efecto de la inflación, en términos reales, el salario mínimo del 2018 al 2023, al corte de julio, tuvo un incremento real de 87.7%. Es decir, hay una recuperación importante de los salarios mínimos en el país. La perspectiva del salario mínimo en México sería la siguiente. Tendríamos dos escenarios. Un escenario posible de incremento en el salario mínimo y el otro deseable. Evidentemente estamos hablando de la mayor parte del país y específicamente de la zona libre de la frontera norte. Hay dos tipos de salario. En el 2023 el incremento, o mejor dicho, el salario fue de 207 pesos diarios, que tuvo un aumento del 20%, y en la frontera, en la zona libre de la frontera norte, el salario actualmente es de 312 pesos diarios, que también tuvo un incremento del 20%. En el caso de hacia el mes de noviembre o diciembre de este año, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos estaría teniendo dos posibilidades. El escenario posible es que aumenten los salarios mínimos en un 10%. A nivel de la frontera norte estaría sobre 344 pesos en el escenario posible, y en el resto del país, o en la mayor parte del país, se elevaría hasta 228 pesos diarios, un aumento del 10%. Hay la posibilidad en un escenario deseable que en ambos contextos, en la frontera norte y en la mayor parte del país, pueda ocurrir un incremento en los salarios del 15%. Esta es digamos, la expectativa del salario mínimo general, pero también en la perspectiva del salario mínimo profesional hay una posibilidad real, o mejor, una posibilidad que puede evaluar el sector empresarial, el gobierno y los propios trabajadores en el mejoramiento. Ponemos el caso de las trabajadoras del hogar. En la mayor parte del país, el salario diario de las trabajadoras del hogar es de 225. Tuvieron un aumento del 20% para el presente año. La expectativa que si es un aumento del 10%, pues elevaría en 247 a 247 pesos diarios, y en la frontera norte estaría sobre 344 pesos diarios. ¿Cuál es el escenario que estamos previendo? Pues igual, incrementos de 10% en un escenario posible y de 15% en un escenario deseable. Esas son las expectativas en términos de los salarios mínimos y mínimos profesionales en el país. ¿Qué podemos destacar? En principio, que la reducción de la inflación mediante la política monetaria restrictiva del Banco de México viene consolidando la estabilidad de precios clave en la economía. Los precios poco a poco vienen bajando y evidentemente, y lo queremos subrayar, tardará en arribar a la meta del Banco de México de 3%. Y lo hemos señalado. Esta meta se podrá lograr de acuerdo a esta tendencia que estamos observando y hemos evaluado, es en el primer trimestre del 2025. Esta disminución de la inflación
sin duda ha contribuido a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores con salarios mínimos generales y salarios mínimos profesionales. Hay una evidencia muy clara de esta recuperación. La expectativa de la inflación para el cierre de este año es que se concluya el ejercicio 2023 con una tasa de inflación de 4.6% desde una tasa de 7.82% registrada el año pasado. Y, como lo señalamos, los escenarios posibles de incremento de los salarios mínimos profesionales es de 10% en un escenario posible y de 15% en un escenario deseable. Pues estas son expectativas sobre inflación y salarios en el país. Concluimos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.